particularmente una diferencia con las investigaciones en las otras áreas de los conocimientos. ¿Debido a qué? Debido a que la investigación en ciencias de la salud tiene mucho que ver con una nueva filosofía que se llama la medicina basada en evidencias. Esta medicina basada en evidencias también es conocida como MBE. De tal forma que es importante que nosotros tengamos en cuenta esta situación. Para la medicina basada en evidencia, los diseños de investigación tienen que responder a 5 preguntas clave, 5 preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación a la que tenemos que responder es acerca de los factores de riesgo de la enfermedad. Entonces, la primera pregunta de investigación que nos interesa en ciencias de la salud, si es que una exposición es o no factor de riesgo para una enfermedad. ¿Listo? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es acerca de, le voy a poner un poquito más chico esto, para que vamos escribiendo 2 columnas. Factores de riesgo de la enfermedad. Listo. Bien pegadito acá. La segunda pregunta se va a llamar la frecuencia de la enfermedad. Entonces, a nosotros nos interesa saber cuán frecuente es una enfermedad de nuestra población. Por ejemplo, nos interesa saber cuántas personas tienen el COVID en nuestra población. Esa sería una segunda pregunta que se llama la frecuencia de la enfermedad. Una tercera pregunta sería acerca de cuál es el mejor método de diagnóstico. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico para la enfermedad? ¿Listo? Una cuarta pregunta sería acerca de cuál es el mejor método de tratamiento o terapia, ¿cierto? Mejor terapia para esta enfermedad. Bien. Y la quinta pregunta sería respecto a ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad? Bien. Entonces, estas 5 preguntas son las que nos van a conducir a tener un diseño de investigación. Y lo pueden tomar la captura de pantalla, sería bueno. Ahí tomen una foto si desean. Entonces, estas son las preguntas de investigación que nos interesan en la medicina basada en evidencias. Entonces, a estas preguntas le vamos a hacer corresponder un diseño de investigación. Entonces, estas son las 5 preguntas de investigación. Y a estas le debe corresponder un diseño específico. Entonces, digamos que vamos a agarrar y vamos a hacer corresponder para cada pregunta un diseño. Entonces, para la primera pregunta, que es factores de riesgo a la enfermedad, existe un diseño que se va a llamar el de casos y controles. Así se llama el diseño. Casos y controles.
Este diseño de casos y controles nos puede ayudar a responder a la pregunta si una exposición es factor de riesgo para una enfermedad. ¿Listo? Luego, vamos a tener para las frecuencias de las enfermedades otro diseño. Y el diseño se va a llamar el diseño descriptivo. Entonces, para saber cuán frecuente es una enfermedad en una población, se tiene que hacer un diseño que se llama el diseño descriptivo. Para la tercera pregunta de investigación, que es acerca del mejor método de diagnóstico, nosotros vamos a tener un diseño de investigación que es acerca del valor del método diagnóstico que se llama de sensibilidad y especificidad. Este método o este diseño para medir la sensibilidad y la especificidad de un método de diagnóstico nos va a servir para saber si es que es útil una prueba para diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, en el caso del COVID, eh, nosotros vamos a tener eh, unas pruebas serológicas o unas pruebas rápidas o unas pruebas PCR. Entonces, cada tipo de prueba tiene su valor diagnóstico, es decir, tiene su sensibilidad y tiene su especificidad. Entonces, este diseño de investigación del método de diagnóstico nos va a ayudar a conocer esa sensibilidad o especificidad de ese método para diagnosticar esa enfermedad. Bien, luego tenemos un diseño que sirve para conocer cuál es la mejor terapia para una enfermedad. El diseño se llama ensayo clínico. Ensayo clínico controlado y autorizado. Por por ese nombre, entonces la sigla va a ser SCA, ECA. Ensayo clínico controlado y aleatorizado. Ensayo clínico controlado y aleatorizado. Y para conocer el pronóstico de la enfermedad, se va a tener un diseño que se llama el diseño de cohortes. Listo. El diseño de cohortes va a servir para esto. Bien. Si me copian. Sí, sí. ¿Listo? Entonces, esta es la base para cualquier estudio. Esta es la base para cualquier tipo de diseño de investigación. Bien, vamos a vamos a hacerle una captura de pantalla hasta acá, por favor.
Bien, esto va a venir en el examen, jóvenes. Tienen que ustedes saber cada tipo de estudio a qué le pertenece. ¿Listo? De tal manera que el casos y controles responde a la pregunta, factores de riesgo de la enfermedad. El descriptivo responde a la frecuencia de la enfermedad. El de sensibilidad y especificidad responde al método de diagnóstico. El de la terapia es el ensayo clínico. Y el de cohortes responde al pronóstico de la enfermedad. Bien, hasta ahí estamos todos. Ya. Es que resulta que algunos de ustedes han estado mandando algunos trabajos que no corresponde el diseño de investigación con la pregunta de investigación. De tal manera que esto yo quiero que quede claro. De tal manera que quiero que quede claro eh, cómo es que el casos y controles le pertenece a factores de riesgo de la enfermedad, el descriptivo le pertenece a la frecuencia de la enfermedad, el de sensibilidad le pertenece al método de diagnóstico, el de ensayo clínico le pertenece al de las terapias y el de cohortes le pertenece al pronóstico de la enfermedad. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí estamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor, doctor Emilio? No, ninguna, ninguna. Bien, vamos a grabar acá. Listo. Se está compartiendo mi pantalla porque no le veo en mi pantalla compartida. Sí, doctor. Esto en Paint, sí. Ah, ya, perfecto. Bien. Entonces, nosotros ya habíamos desarrollado los diseños descriptivo, casos y controles, los de sensibilidad, el ensayo clínico, ¿no es cierto? Y el riesgo relativo. Entonces, vamos a poner algunas características. Características del diseño de casos y controles. Características de los diseños de casos y controles. La primera característica es que no determina causalidad. No determina causalidad. Lo único que nos puede decir es que analiza factor de riesgo. Eso es lo primero que nos va a decir casos y controles. Entonces, noten ustedes que el diseño de casos y controles que no determina causalidad va a analizar simplemente un factor de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener que buscar un solo factor de riesgo. Uno solo.
tiene que aislarlo para poder analizar si realmente este factor de riesgo está aumentando la probabilidad de aparecer la enfermedad. ¿Listo? Dos, el casos y controles es un estudio retrospectivo. ¿Y esto qué significa? Significa que se hace sobre cosas que ya sucedieron. Y ya se expusieron y ya están enfermos. Ya se expusieron y ya están enfermos. O sea, ya las cosas han pasado con anterioridad. La segunda característica del diseño de casos y controles. Como las cosas han pasado y han sucedido, entonces hay un sesgo acá. ¿Qué es un sesgo? El sesgo es el error en la investigación. Esta palabra la van a escuchar mucho, ¿ya? El sesgo es un error en la investigación. Este diseño de casos y controles tiene el famoso sesgo del recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que si le preguntamos a las personas acerca de lo que se han expuesto, es posible que no recuerden. Y como no recuerdan, ahí va a generar un problema, va a generar un sesgo de recuerdo. Bien, otra cosa que podemos decir acá es que estos diseños de casos y controles van a servir para enfermedades son útiles en enfermedades de poca prevalencia. Estaba poniendo de mucha. De poca prevalencia. ¿Por qué? Porque se estudia sobre los casos que ya existen. De tal manera que no tengo que esperar a que aparezcan nuevos casos, como si fuera en el diseño de cohortes. En el diseño de cohortes todos empiezan sanos y comienzan a enfermarse. En este no. En este ya están enfermos, ya se expusieron y trabajamos sobre los que ya existen. Entonces es bastante útil en enfermedades de poca prevalencia. ¿Ya? Aquí llamamos una enfermedad de poca prevalencia aquellos que tengan menor al 10% de enfermedad en la población. ¿Listo? Entonces se toma sobre los casos que existen y se trabaja directamente. Este diseño de casos y controles va a tener esas características. ¿Listo? Otra característica del estudio de casos y controles es que es un estudio bastante económico. Es de bajo costo. ¿Y por qué es de bajo costo? Porque este estudio se puede realizar inclusive simplemente revisando las historias clínicas de los casos, de los que ya estaban enfermos. Y nos buscamos unos controles, que serían personas de la misma edad, de las mismas circunstancias, pero que no tengan la enfermedad. ¿Listo? Bien. Hasta ahí le podrían hacer, por favor, una captura de pantalla.
Bien, voy a grabar. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a trabajar en paralelo otro estudio que se va a llamar el de cohortes. Entonces, este estudio de cohortes vamos a compararlo con el de casos y controles. Vamos a ver. El estudio de cohortes, a diferencia del otro, determina factor de riesgo, pero también sí podría ayudarnos a determinar causalidad. ¿Cómo es esto? Resulta que el estudio de cohortes va a empezar, con todos sanos. Y al empezar con todos sanos, va a hacerle seguimiento hasta que algunos se enfermen y otros no. De tal manera que, como vamos a poder observar, como quien dice a futuro, entonces sí voy a poder saber quiénes se enferman y quiénes no se enferman y quiénes estaban expuestos y quiénes no estaban expuestos. Entonces, ahí hay un especial interés en este estudio de cohortes. Este estudio de cohortes, a diferencia del otro, va a ser de tipo prospectivo. Prospectivo. ¿Cierto? Entonces aquí todos empiezan sanos. Y a medida que pasa el tiempo se van enfermando. Esto ya lo habíamos visto hace una o dos clases, ¿no? Los dibujitos decían que todos empezaban sanos y se iban a enfermar poco a poco. Entonces, prospectivo. Bien. El diseño de cohortes no tiene el sesgo de recuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente su carácter prospectivo hace que no dependamos del recuerdo. Entonces, voy a jalar esto más para allá y voy a decir que es un diseño que no depende del sesgo de recuerdo. Entonces, es un estudio más potente que el estudio de casos y controles. Es un mejor diseño, por decir de alguna manera. Un diseño que nos permite tener mejores conclusiones de tal manera que no va a depender de sesgo de recuerdo. Estos estudios, dado que tengo que esperar que la gente se enferme, no se pueden utilizar en enfermedades de poca prevalencia. Más bien tendríamos que utilizar en enfermedades de alta prevalencia. ¿Cierto? Enfermedades de alta prevalencia. ¿Por qué enfermedades de alta prevalencia? Porque este diseño depende
de que la gente se vaya enfermando a medida que va pasando el tiempo. Este estudio va a implicar que yo les siga a los pacientes, que día a día vaya a estar con ellos o cada cierto tiempo estar revisándoles. Necesita más de una vez de diagnóstico. Por lo tanto, es un diseño de alto costo. Y estamos hablando de alto costo no solo en costo económico, ¿no? Sino también en tiempo. Este diseño requiere de varias revisiones a los pacientes, por lo tanto, va a ser un diseño de alto costo. Doctor, Sí, el porcentaje de la prevalencia, hay que corregir, sí. Listo, gracias. Ahí le pueden tomar una captura de pantalla. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ninguna. Bien, entonces se han utilizado dos términos acá. El término de causalidad y el término de factor de riesgo. Esas dos cosas tengo que explicar. Causalidad y factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de lo siguiente. Para que algo suceda con esta relación de causalidad, se tiene que dar este modelo matemático, por decirlo de alguna manera, este modelo lógico matemático. Y A, entonces, si A, entonces B. Si aparece A, entonces aparece B. Si no aparece A, entonces no aparece B. Si aparece A, entonces B. Si no aparece A, entonces no hay B. Ese es el modelo lógico de causalidad. Lo cual nos quiere decir, nos quiere explicar que A es necesaria para que aparezca B. Entonces, A se le conoce con el nombre de causa necesaria para que aparezca B. Si no aparece A, B no va a aparecer. Si no aparece A, B no va a aparecer. De manera que los filósofos de la ciencia han determinado que existen tres modelos causales. Y el primer modelo causal es aquel que nos dice que hay una causa única
y que nos va a producir un efecto único. Causa única, efecto único. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se infecta de esta, de este virus, le va a dar esa enfermedad, no otra. ¿Sí? Y esto es importante tener en cuenta porque esto nos permite entender cuál es la relación entre una exposición causal y una enfermedad. Por ejemplo, si usted se contagia, ¿cierto?, con el SARS-CoV-2, ¿cierto? Usted se contagia de este virus llamado SARS-CoV-2. ¿Cuál va a ser el efecto único que le va a dar a usted? Le va a dar la enfermedad. ¿Qué enfermedad le va a dar? ¿Paperas? ¿Fiebre reumática? ¿O coronavirus? Enfermedad coronavirus. Obviamente le va a dar la enfermedad del coronavirus. Es decir, si se enferma usted o si adquiere el SARS-CoV-2, no le va a dar otra enfermedad, no le va a dar sífilis, no le va a dar sarampión, no. Le va a dar la enfermedad que está relacionada a ese virus. Hay enfermedades que tienen ese modelo, causa única, efecto único. ¿Listo? Y podemos poner 1.000.000 de ejemplos ahí. ¿Listo? Vamos a grabar esto. Bien, entonces, entonces aparece, acá está, si aparece el SARS-CoV-2, entonces aparece la enfermedad de coronavirus. Si no tuvieras el SARS-CoV-2, no aparece el SARS-CoV-2 en tu cuerpo, entonces no te va a dar pues la enfermedad. Por eso tan simple y tan sencillo es entender que hay que utilizar la mascarilla. Si te expones, te vas a enfermar. Si no te expones, no te vas a enfermar. Así de simple es la cosa. No hay que ser un genio para entender esto. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ir con otro modelo de causalidad. Y este otro modelo de causalidad es el de causa múltiple dos o tres, perdón, tres. ¿Listo? Puede haber una causa múltiple acá que va a tener un efecto único. Causa múltiple, efecto único. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería una relación de causa múltiple, efecto único?
Probablemente podríamos describir la caries. No sé si ustedes ya han logrado estudiar algo de la caries. Ya no se logra girar el gráfico. No se logra girar. No. Vamos a tener lo que hacer así. Así lo vamos a hacer. Causa múltiple 1 que le va a disparar sin control. Ya. Causa múltiple 1. Causa múltiple 2 y causa múltiple 3. Pero noten ustedes que tiene que tener las 3 a la vez para que se dé el fenómeno. Si no tengo las 3 a la vez, no se va a dar el fenómeno. Bien, no me sale como yo quiero. Vamos a ver si puedo, así sale. Ya. Entonces, si está solita la causa 1, no va a funcionar. Si va a estar solita la causa 2, no va a funcionar. Tiene que estar completamente, tiene que estar completamente toda la, las 3 causas tienen que estar completas para que se pueda dar el fenómeno. Si alguna de las causas me falta, no va a funcionar. No sé si esto queda comprendido. Hay preguntas acá. ¿Ya? Acá lo que quiero hacer con el dibujo es que tienen que estar las 3 causas, componentes. Si va a estar unita nomás, no se da la enfermedad. Si va a estar 2, no, tienen que estar las 3. Un ejemplo en odontología, un ejemplo muy común en odontología es acerca de la caries, ¿no es cierto? Que tiene que estar eh, el diente susceptible, causa múltiple 1, diente, que tiene que estar la bacteria, y tiene que estar eh, como causa múltiple 3, tiene que estar, digamos, el sustrato, la dieta cariogénica, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a poner ahí, ya está, le vamos a poner la dieta. Dieta y tiempo. De tal manera que si alguno de estos falta, no se va a poder dar el efecto único. ¿Y cuál vendría a ser el efecto único que te dé la enfermedad caries dental? Este efecto único solo se va a dar cuando aparecen todas las causas. Fuma, acá está. Fumador.
pero que no tiene el gen del cáncer. Y tiene todas las otras, ¿listo? Tiene las otras características que se necesitan para tener cáncer, pero no tiene el gen. Si esta persona no tiene el gen, simplemente no se va a enfermar de cáncer al pulmón, porque puede fumar todo lo que sea, pero no tiene el gen. Puede consumir alcohol, pero no tiene el gen. Puede, no sé, tener una mala dieta, pero no tiene el gen, no le va a dar el cáncer. Bien, ahora, si es que una persona sí tiene el gen y además es fumador y tiene todas las otras características necesarias para que le dé cáncer, le va a dar el cáncer, haga lo que haga. Entonces, no sé si ahora ya quedó entendido el modelo de causalidad de causa múltiple, efecto único. Doctor, hay una pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cuántas causas múltiples como mínimo o máximo pueden haber? Bien. Como mínimo, dos causas múltiples. Si no tuviera dos, ya sería causa única. Ya, entonces, como mínimo, dos. Y como máximo, no hay un máximo, pero se conoce que hasta el momento las enfermedades tienen cinco eh, causas múltiples. A estas se le conoce como enfermedad multicausal. Es una enfermedad multifactorial. Ya, estas son. Cuando se habla de multicausal o multifactorial, son estas. Bien, listo. Entonces, ahora vamos a ver el tercer modelo de causalidad. Y el tercer modelo de causalidad se va a conocer como, al revés de este, es como si hiciéramos esto, miren. Vamos a ver si se puede invertir. No, no se puede invertir. Ah, sí se puede invertir. Es como si hiciéramos algo así, miren. ¿Ya? Y acá vamos a tener, vale, 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 una exposición única y múltiples efectos. Entonces, veamos. Acá voy a tener yo una exposición, o perdón, causa única y efecto múltiple. Entonces, acá vamos a tener el efecto 1, luego vamos a tener el efecto 2 y luego vamos a tener el efecto 3. ¿Listo? En este diseño de causalidad de causa única, efecto múltiple, ¿sí? Acá yo mejor le pondría así. Efecto múltiple 1, ¿cierto? Efecto múltiple 2 y efecto múltiple 3. ¿Ya? Causa única. Vamos a suponer que tú seas una persona que consumas todos los días alcohol más tabaco. Todos los días, ¿no? Y en cantidades excesivas. Ya no estamos hablando que un cigarrito después del almuerzo, no. Estamos hablando de que te fumes unas 2 cajetillas al día y te tomes más o menos una botella de
cañazo al día. ¿Listo? Entonces, eres una persona que consume habitualmente alcohol y tabaco, ¿cierto? Como si fuera una sola actividad, una sola, o sea, una sola causa. Bien, acá tengo yo un problema. Ya no le puedo quitar el color sin relleno. Ah, acá está, sin relleno. Ahí, pues. Y ahora sí, ¿ya? Entonces, este hábito de alcohol más tabaco es una sola exposición porque siempre se hacen juntos. No es que es por separado, no, siempre se hacen juntos. Entonces, esto me puede dar un efecto múltiple uno, que me podría causar adicción, ¿cierto? Un efecto múltiple uno sería la adicción que me va a generar esto. Segundo, creo que algún problema hepático debe haber, ¿no? De hecho, que me va a dar una cirrosis hepática. Bien. Y de hecho, que voy a tener algún problema en el pulmón. Si no tengo el gen, no me va a dar cáncer probablemente, pero lo que sí me va a dar es una fibrosis pulmonar. Y al final de cuentas voy a tener una insuficiencia respiratoria. ¿Cierto? Listo. Entonces, noten ustedes que este tercer modelo de causalidad, causa única, efecto múltiple, es un modelo en el cual si aparece A, estamos hablando de alcohol más tabaco todos los días, entonces va a aparecer B, va a aparecer todo esto. Va a aparecer la adicción, va a aparecer la cirrosis hepática y va a aparecer la insuficiencia respiratoria. Por eso, mis queridos jóvenes, es muy peligroso, muy, muy peligroso ser bebedor social. No, yo solo tomo los fines de semana. Ya, pues, pero los fines de semana te pegas una intoxicada alcohólica y el próximo fin de semana tu cuerpo ya te sigue pidiendo más y hay un momento en que ya tú no puedes dejar de beber. O sea, ya no eres dueño de tu libertad. Ya no puedes decir, no, no, hoy día no quiero. No, ya no puedes. Te sientes en la obligación social con tu grupo, te sientes en la obligación biológica con tu cuerpo de tomar y fácilmente te conviertes en alcohólico. ¿Listo? Lo mismo pasa con la droga. Tú vas a, al principio tener una experiencia agradable, una experiencia fuera de serie, ¿no es cierto? Por las sustancias alucinógenas. Esta situación la vas a repetir una vez al mes, luego una vez a la semana, luego 2 veces a la semana y luego ya no vas a poder dejar esta situación. ¿Por qué? Porque te genera una adicción de carácter biológico. O sea, al principio es una cuestión de carácter social, pero después es una cuestión de carácter biológico. Por eso que el tráfico de drogas está penado en nuestra norma. ¿Por qué? Porque los traficantes de drogas saben esto que te estoy explicando y lo que hacen es regalarte las primeras dosis. Las primeras dosis hasta que te acostumbres son de regalo. Una vez que ya tú te enganchaste, las demás te las cobran. De tal manera que mucha gente le roba hasta la propia familia para conseguir dinero para drogarse. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad que se llama la adicción. La adicción hace que este ser humano ya no pueda tener la capacidad de decidir por sí mismo. ¿Listo? Una cosa muy, muy, muy parecida es la etapa del enamoramiento biológico.
Cuando usted siente que no puede dejar o no puede vivir sin esa persona, no puede dejar a esa persona, es porque usted está teniendo una adicción a la bioquímica que se da en su cerebro cuando está con esa otra persona. Está sufriendo lo mismo que sufre un adicto cuando le quitan la droga. Por eso hay gente que, ay no, si tú no me quieres yo me mato. Pero lo que pasa es que esa persona no ha entendido que su cerebro está funcionando mal porque está bajo la influencia de los neurotransmisores y bajo la influencia de la bioquímica del cerebro que está funcionando el sistema más primitivo de tu cerebro, que es el sistema de buscar la reproducción. No es que tú ames a esa persona, no es que te hayas enamorado. Lo que pasa es que tu cerebro ha encontrado en esa persona la posibilidad de reproducción. Y esa posibilidad de reproducción al cerebro le genera unas endorfinas y le genera una bioquímica que es muy similar a la adicción. ¿Listo? Mis queridos jóvenes, espero que haya sido de utilidad esta información. Para cerrar la clase tengo que diferenciar lo que es los modelos causales, ¿no es cierto? Estábamos conversando durante el día de hoy, con eh, tengo que diferenciar los modelos causales con los factores de riesgo. Entonces, esto se trata de lo siguiente. Yo cuando hablo de causalidad, ¿no es cierto? Ahí hay muchos guachafos de los músicos que hablan, yo creo en la causalidad, no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo creo en la causalidad, dice, y no en la casualidad. Esa es filosofía barata. Ya, bueno. La causalidad es 1 a 1, es decir, causa única, efecto único. Causa múltiple, vamos a ponerlo así. Este me salió chueco. Ya, causa múltiple, efecto, nos copiaremos el efecto único. Bien, y vamos a hacer todo más chiquito porque si no no nos va a alcanzar. Y una tercera, que sería al revés de la causa única al efecto múltiple. ¿Listo? Esa es la causalidad que se conoce hasta el momento, jóvenes. Hay una que es así directa, hay otra que es que todas estas son causas de esta otra, y tenemos una que te puede generar varias enfermedades. ¿Listo? Ya. Estos son modelos causales. La primera se llama causa única, causa única, efecto único. La segunda se llama causa múltiple, efecto único. ¿Listo? Causa múltiple, efecto único. Y la última se llama... Ay, perdón, está mal. Tenemos que escribir causa. Causa múltiple. Múltiple, efecto único. Creo que mejor le ponemos acá a su ladito. ¿Ya?
causa múltiple efecto único, y esto sería causa única, efecto múltiple. Listo, estos son los tres modelos de causalidad que se conoce hasta el momento. Listo, causa única con efecto único, causa múltiple efecto único y causa única efecto múltiple. ¿Qué es lo que quería yo hoy día que quede claro? Estos son los modelos de causalidad. Que esto es distinto de los modelos de factores de riesgo. El modelo de factores de riesgo no determina causalidad, simplemente es como un acelerador y freno. Acelerador y freno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes una exposición, ¿cierto? Tienes una exposición, esta de factores de riesgo puede funcionar como un acelerador o como un freno. Es un acelerador cuando se ha determinado que tus odds ratio son mayores a 1, o tu riesgo relativo es mayor a 1. ¿Listo? Bien. Y es un freno cuando tus odds ratio son menores a 1 o cuando tu riesgo relativo es menor a 1. Y no es factor de riesgo o no es ni acelerador ni freno. Un factor no asociado es aquel en el cual, este sí mejor lo voy a poner en una sola línea, el OR es igual a 1 y el OLRR es igual a 1. ¿Listo? Es un factor no asociado cuando el odds ratio o el riesgo relativo es 1. En este caso, de acelerador, el factor de riesgo como acelerador de la enfermedad, con odds ratio mayor a 1, RR mayor a 1, ¿cierto? Acá se le conoce como factor de riesgo. Factor de riesgo. En cambio, a este otro se le conoce como factor de protección. ¿Cierto? ¿Conocemos algún factor de protección para la caries? ¿Alguna exposición que nos genere protección contra la caries? ¿Alguien que se cepille los dientes en la clase? ¿Por qué se cepillan los dientes la gente? Evitar las caries. ¿Qué cosa le ponen al cepillo dental? Pasta dental, doctor. ¿Con qué elemento químico? Con flúor. Correcto. ¿Cuántas porciones de flúor? Dependiendo al fabricante, doctor. Pues dependiendo también para los niños o son para adultos.
Pero los adultos, ¿cuánto deben usar? ¿Cuánto es la recomendación para el adulto? 1.400 partículas por millón. Ya, Ujú. superior a 1100. Superior Sí. a 1100. Puede ser 1500 partes por millón. Entonces, noten ustedes que se dieron cuenta los investigadores cuando se fueron a una comunidad donde la gente tomaba agua fluorada que tenían poca caries respecto a los demás de otros lugares. Ahí se dieron cuenta que exponerse al flúor era un factor de protección. Exponerse al flúor era un factor de protección. Y también se dieron cuenta que la gente que comía mucha azúcar estaba más bien frente a un factor de riesgo. Gente que comía mucho azúcar estaba frente a un factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, ahora sí se comprende la diferencia sustancial de diseños de investigación entre el diseño de casos y controles y el diseño de cohortes. El diseño de casos y controles solo evalúa factor de riesgo, nada más, no puede evaluar otra cosa. Mientras que el diseño de cohortes podría poner a prueba un diseño de causalidad para ver si realmente esa exposición es una causa de esa enfermedad o también podría determinar solo si es que es factor de riesgo. Bien, listo, mis queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? La pregunta del examen acá sería más o menos la siguiente. ¿Cuántos modelos de causalidad conoce? 3 modelos. De un ejemplo de modelo de causalidad de causa única. Ya el coronavirus, por ejemplo. De un efecto de causalidad de causa múltiple. A la caries, por ejemplo. De un efecto de causalidad de causa única, efecto múltiple. Ya dijimos que el consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo, podría generar, ¿no es cierto? Esta relación, esta situación. De un ejemplo de factor de riesgo, El consumir azúcar es factor de riesgo para la aparición de la caries. Ya está. De un ejemplo de factor de protección. El cepillarse los dientes es un factor de protección contra la enfermedad periodontal, por ejemplo. Factor de protección contra la caries, por ejemplo. Ah, ya, chévere. Listo, hasta ahí estamos. Bien, listo, doctores. Hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, doctor, en el chat?